En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este domingo 9 de abril, domingo de Pascua de Resurrección. Leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habrían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, los discípulos, antes de encontrar al Señor resucitado, pasan por la dolorosa experiencia de la tumba vacía. Constatan la ausencia del cuerpo de Jesús. El cuarto evangelista subraya sobremanera este elemento, introduciendo una dialéctica de visión, fe, visión espiritual que recorre de manera creciente los capítulos 20 y 21, interpelando también al lector y a todos aquellos que creen sin haber visto. En este pasaje se expresa esto mismo mediante el uso de tres verbos diferentes, traducidos en nuestro texto por ver y comprobar, y que indican matices diferentes. Los relatos de la resurrección se abren con dos precisiones cronológicas: el domingo por la mañana y muy temprano, antes de salir el sol. El día inicial de una nueva semana se convertirá así en el comienzo de una creación nueva, el verdadero día del Señor, en el que la fe amorosa, no iluminada todavía por la luz del resucitado, camina a pesar de todo. En la oscuridad va más allá de la muerte. María Magdalena es el prototipo de esta fidelidad. Al llegar al sepulcro, probablemente no sola, como muestra el plural del verso 2, captó con la mirada que la piedra que tapaba la entrada había sido rodada. Como dominada por la realidad que ve, no se da cuenta nada más y corre enseguida a denunciar la ausencia del Señor a Pedro, cuya importancia en los acontecimientos pascuales se realza por toda la tradición, y al otro discípulo a quien Jesús tanto quería, probablemente mismo Juan, a quien remonta la tradición del cuarto evangelio. Este último fue el primero en llegar al sepulcro, pero no entró enseguida. También él captó con la mirada, primero las vendas mortuorias de lino. Llega Pedro, entra y se detiene a contemplar las vendas mortuorias, lo que permite pensar
que se habían quedado en su sitio, aflojadas por estar vacías del cuerpo que contenían, y el sudario que cubría el rostro enrollado en un lugar aparte. El evangelista nos suministra unas notas preciosas. Resulta significativa la diferencia entre estos detalles y los correspondientes a la resurrección de Lázaro. El lento examen a que somete la mirada de Pedro cada detalle particular dentro del sepulcro vacío crea un clima de gran silencio, de expectante interrogación. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. El verbo usado aquí es eiden. Para comprender su significado basta con pensar que de él procede nuestra palabra idea. Ahora el discípulo, al ver, intuye lo que ha sucedido. Pasa de la realidad que tiene delante a otra más escondida. Llega a la fe, aunque se trata aún de una fe oscura, como muestran en el verso 9 y la continuación del relato. De este se desprende que la fe no es para el hombre una posesión estable, sino el comienzo de un camino de comunión con el Señor, una comunión que ha de ser mantenida viva y en la que hemos de ahondar más y más para que llegue a la plenitud de vida con Él en el reino de la luz infinita. Hermanos, pues pidámosle al Señor con toda humildad que Él sea quien nos ayude a ir creciendo de manera gradual en la fe que hemos recibido desde nuestro bautismo, y que también nosotros podamos dar testimonio de Cristo, convencidos por la fe y por la Sagrada Escritura de que Jesús realmente está vivo. De una manera humilde, sencilla, el Señor no obliga a creer a nadie. El Señor siempre se manifiesta a través de lo humilde, de lo pequeño, y sobre todo también por la Sagrada Escritura. Pues pidámosle al Señor que vayamos creciendo progresivamente en esta fe, porque solamente así podemos encontrarnos con Cristo el Señor. Pidámosle pues que a lo largo de esta Pascua, de estos 50 días, podamos ir experimentando de diferentes maneras su presencia en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad. Feliz Pascua de Resurrección.